Bueno, me llamo Pascal, soy francés, estoy aquí en Cataluña desde unos años. Eh, bueno, soy coleccionista de dibujos, vamos a decir, desde siempre. Desde pequeño tuve una pasión por las imágenes. Empecé a comprar, pero cuando tenía 10 o 12 años, empecé a comprar, bueno, cómics por niños. Pero poco a poco me interesé al arte en general y especialmente a los grabados del siglo XVII, XVIII, de la calidad del trabajo de los dibujantes, bueno, de los artistas. Un día, por casualidad, en París estaba buscando reproducciones en las revistas francesas de Flash Gordon, por ejemplo, o cosas de este tipo. Encontré, por casualidad, unas páginas de Winsor McCay, de Little Nemo, en una librería de París. No eran reproducciones, eran las páginas originales del tipo de las que están en el cuadro allí. Y fue un choque. Tengo más o menos 4.000 páginas. Lo que me interesa exclusivamente es el periodo desde el final del siglo XIX, los años 90, y más o menos el final de los años 10, es decir, el final de la Primera Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque fue el momento del nacimiento de este arte. Yo considero que por lo que es del arte popular, el arte popular de masa, hubo tres eventos fantásticos a empezar del siglo XX: la música jazz, el cinema y esto. Es decir, algo que en su época no fue realmente una creación para niños, lo que fue el caso en Europa, pero fue una creación de tipo marketing, porque hubo una creación y un desarrollo muy fuerte de la prensa norteamericana en aquella época. Los profesionales de la prensa entendieron enseguida el impacto de los dibujos en los periódicos y empezaron casi enseguida a introducir en sus periódicos del domingo un suplemento en color para atraer un nuevo público. Este público era un público, bueno, europeos, de inmigrantes muy fuertes, que todos no tenían una cultura y una preparación intelectual fuertes, y que los periódicos atrajeron para comprar los periódicos utilizando estos dibujos. The World fue el primer periódico norteamericano a introducir las páginas en color, lo que se llamaba Sunday Pages, las páginas del domingo. Entonces, el dueño de The World se llamaba Pulitzer, y es el Pulitzer del famoso precio de prensa Pulitzer hoy, es este hombre. Hubo también en el mismo momento un reto muy importante desde el punto de vista técnico, es decir, que el amarillo era casi imposible a imprimir por razones técnicas. The World fue el primero periódico a poder introducir el amarillo en sus páginas. Bueno, hay poco aquí. Y creó un personaje que se llamaba Yellow Kid, el niño amarillo, y que fue el símbolo de este periódico para decir, bueno, hemos podido introducir el amarillo en nuestro periódico, entonces somos los mejores. Tenéis que venir a comprar The World. Pero bueno, The World no fue el primero, pero no fue el único. Enseguida, otro magnat que se llamaba Hearst creó otro periódico y utilizó exactamente la misma técnica de introducción de los dibujos en las páginas del domingo. Es la competencia entre The World, Pulitzer y The New York Journal, Hearst, que al final creó un movimiento fantástico enorme, que fue la fuente principal de lo que fue creado después. Esta periodo de 30 años o de 25 años corresponde al periodo más creativo, más fuerte, más profundo y más importante de lo que fue la creación de este tipo de expresión artística.
Aquí tenemos un ejemplo de un artista que fue un genio. Se llamaba Winsor McCay y fue realmente el primero a destructurar, por ejemplo, las técnicas de presentación de las viñetas. Y él utiliza un concepto que luego se verá de modo mucho más desarrollado en el cinema. Los panorámicos, hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 líneas. Cada dibujo tiene su personalidad, pero hay también una relación. Es decir, que hay a la vez una estructura horizontal y una estructura vertical que da una composición de tipo arquitectónica extremadamente interesante. Y una cosa muy interesante, yo conozco solo este ejemplo. Yo personalmente no he encontrado ninguna referencia, ninguna reproducción de una página de este artista. Como técnica sistemática de cada página, empieza por una imagen superior, pero que es también un fondo. El dibujo sigue entre las viñetas. Esto es importante. Podríamos acabar, por ejemplo, con el único ejemplo también de esta época. El dibujante se llama Verbeek. La historia empieza así, sigue aquí, pero el dibujo está hecho de tal manera que una vez en la última viñeta hay que dar la vuelta a la página para seguir la historia en el sentido revés. La cosa importante es que los dibujantes de aquella época no tuvieron ningún freno por su creatividad. Una técnica de dibujos y una técnica artística que no va a tener ninguna competencia antes de 50 o 60 años después.